Voy a hablar sobre los fundamentos de una alimentación saludable. Toda persona necesita darse para sí lo mejor en cuanto a una alimentación que no necesariamente tiene que ser costosa, sino de manera bien distribuida, lo que va a ayudar muchísimo a nuestro organismo. Nuestro cuerpo necesita nutrientes para funcionar, que vamos a tener los hidratos de carbono, la proteína, las grasas, el agua. Y también los micronutrientes, que serían las vitaminas, los minerales, los fitonutrientes. De macronutrientes, ¿cómo debería ser esta distribución de energía? Por ejemplo, las grasas o los lípidos que se conoce debería contener aproximadamente un 30%. Por lo tanto, no tenemos que eliminar las grasas porque eso es lo que necesita nuestro cuerpo. Nuestro cerebro, por ejemplo, es el más hambriento en cuanto a grasas. Es lo que pide nuestro cuerpo constantemente. Luego, los hidratos de carbono en un porcentaje mayor que puede ser un 50%. Ahora, hay los carbohidratos, lo que se conoce, que son naturales, y hay los que son refinados, y eso lo vamos a ver con detenimiento, que no es aconsejable para nuestra salud, y un 20% de proteína. Ahora, ese porcentaje sería equilibrado para que haya una buena distribución de energía en nuestro cuerpo. Ahora, la recomendación de los macronutrientes: tenemos macronutrientes en un cuadrado un poco más grande y los micros, que son más pequeño. Ahora, en esta pirámide estamos viendo cómo es que en la parte inferior lo que se tiene que consumir más está a la base. Entonces hay que ver cómo consumimos más frutas, más verduras, más cereales. Ahora, en la parte intermedia tenemos las pastas, el pan, el fideo, por ejemplo, la papa, la yuca. Los alimentos locales, por ejemplo, que tenemos aquí en nuestro país: el pescado, el queso, en fin, la carne de pollo, la leche, en fin, varias cosas. Y lo que se tiene que consumir menos, pero no desaparecer de la dieta, vienen a ser las carnes. La grasa, la carne de chancho, por ejemplo, que tanto hemos hablado en alguna oportunidad que no puede ser beneficioso para la salud, pero sin embargo el cuerpo lo necesita, pero hay que hacer una distribución adecuada. Ahora, si hemos escuchado la alimentación nórdica, viene a ser pues esta parte de la zona, por ejemplo, Suecia, estas zonas en donde tienen un cultivo adecuado de las plantas, y sobre todo es un ejemplo para el mundo cómo es que se alimentan. Yo he tenido la oportunidad, la posibilidad de vivir por algún tiempo en el Mediterráneo, en Medio Oriente, y entonces lo que veía que era una alimentación basado, por ejemplo, en las verduras, en la fruta, y la pasta sí se combinaba de vez en cuando, pero no era de todos los días, o el arroz que comúnmente vemos aquí, al menos en el medio peruano, o al menos en el medio latinoamericano, la papa, el arroz, que está constantemente presente en nuestra dieta. Entonces, los alimentos que tenemos, por ejemplo, aquí en la carne magra, roja y de animales de caza, que nos aporta energía, proteínas, minerales, vitaminas. Eso es fundamental, es bueno, es muy bueno. Por lo tanto, hay que tenerlo presente en la dieta. El pescado azul, mariscos, aves, huevos, lácteos, bajos en grasa, aceite de canola, que nos aporta energía también, grasas, el omega 3, por ejemplo el pescado, ¿no? Proteínas, minerales, vitamina D. Ahora, si tenemos por el otro lado el pan de centeno, papas, pasta integral, ¿qué nos aporta? Nos aporta energía, carbohidratos, fibra dietética, antioxidantes. Aquí, una cosa muy interesante: estos carbohidratos que en realidad nuestro cuerpo necesita, pero ¿qué tal si lo ponemos demasiado, o solamente nos concentramos en eso y nos olvidamos de la proteína, nos olvidamos de las grasas, y eso lo vamos a producir un efecto demasiado difícil para nuestro cuerpo, y eso no sería lo conveniente. Luego tenemos los alimentos en cuanto a frutas, bayas, verduras, tubérculos, menestras, nueces, semillas, en la parte inferior, en la parte de la base de la pirámide, la parte más amplia, que nos aporta energía, vitaminas, minerales, antioxidantes, proteínas, fibra dietética y prebióticos. Eso es lo que tendríamos, por ejemplo, en una alimentación nórdica. También la alimentación nórdica, ¿qué cosa nos dice? En comparación con una dieta occidental, al menos en nuestro país, en el Perú, o en varias zonas aquí en Latinoamérica, ¿qué cosa es lo que tenemos? Nos dice: hay que consumir más fibra, proteína y grasas insaturadas, menos grasas saturadas, sal, azúcar. Por lo tanto, en esa proporción tenemos que movernos, es decir, no tenemos que desaparecer una cosa de la otra, sino tenemos que ir equilibrando. Entonces, más vitamina, minerales, omega 3.
Ahora, ¿cuáles van a ser los beneficios? Va a ser un efecto positivo sobre varios factores claves de riesgo de enfermedades crónico-degenerativas. Por ejemplo, primero, reduce la presión sanguínea, la grasa visceral en la parte de la cintura, en la zona del abdomen y el peso corporal. Atención aquí, lo interesante, hay que ver cómo adelgazar, que es un problema bastante fuerte, bastante alto en nuestro país, y el peso se tiene, bueno, vamos a tener un peso real de cuánto contiene nuestro cuerpo en músculo, en hueso. La grasa sí, pero la grasa es una sustancia bastante liviana comparado al resto de componentes de nuestro cuerpo. ¿Qué mejora? Mejora el perfil de grasas en sangre, la sensibilidad a la insulina, menor riesgo de diabetes tipo 2. Y eso lo vamos a ver junto con el libro del poder del metabolismo de Frank Suárez. El efecto beneficioso sobre la inflamación de bajo grado. Y eso, por ejemplo, cuando consumimos bastante azúcar, de hecho, o bastantes productos ácidos, lo que produce inmediatamente es una inflamación al cuerpo. Tips saludables. El semáforo, que nos ayuda bastante, por ejemplo, aquí de una manera gráfica para decir, hey, stop, hay que limitar, hay que intercambiar y hay que aumentar. Hay que limitar la carne procesada y carne roja, alimentos ultraprocesados, bebidas y alimentos con azúcar añadido, sal añadida y sodio en los alimentos, el alcohol, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, el azúcar añadido que tenemos es en la gaseosa, por ejemplo, ¿no? Cualquier tipo de gaseosa, cuando uno consume, lo que está consumiendo ese ácido que hace bastante daño al cuerpo, que deja un poco de picor en la lengua, y también el azúcar que tiene una gran cantidad. Y sin embargo uno lo toma y dice, wow, yo necesitaba, me merecía una gaseosa, ¿no? Pero en realidad no hace no es un beneficio, no hace bien al cuerpo. Ahora, ¿qué es lo que tendríamos que intercambiar? Los cereales refinados por granos enteros, la mantequilla para untar por aceite virgen y extra virgen, los lácteos altos en grasa por lácteos bajos en grasa. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que aumentar? Hay que aumentar verduras o menestras, frutas, bayas, pescados, nueces y semillas y sus mantequillas. Ahora, esta mantequilla estamos hablando la natural, no aquella que lo encontramos, por ejemplo, que tiene un color amarillento para que tenga un sabor agradable. Bueno, ya las marcas las conocemos. Bien, hay una regla de oro, una regla fundamental que tenemos que respetar. ¿Y en qué consiste? Regla de oro 500. ¿En qué consiste? Frutas y verduras se recomienda al menos 500 gramos por día. Esta es la regla fundamental que se debería tener en cuenta. Y ahora, la carne roja y carne procesada, máximo 70 gramos por día o 500 gramos por semana. Ahora, en conclusión aquí, por un lado tenemos frutas y verduras 500 por día y carne roja y carne procesada 500 por semana. Entonces, la regla de oro 500, que eso es fundamental que debemos tener en cuenta. Otro efecto fundamental es el tamaño del plato. Piensa pequeño, no grande. Ahora, eso es psicológico. Ahora, si me sirven, por ejemplo, una buena cantidad en un plato pequeño, simplemente estoy pensando que me han servido bastante, aunque sea una cantidad mínima. Pero si me sirven esa misma cantidad en un plato mucho más grande, de hecho, voy a ver que me han servido una cosa mínima, ¿no? Entonces, eso es necesario, eso es fundamental que tengamos en cuenta que también los platos, el tamaño del plato, hay que tener en cuenta al momento de servirnos los alimentos. Distribución de comidas, y eso es fundamental. Por ejemplo, tenemos el desayuno, la comida, la cena, pero hay unos intermedios, en los intermedios los snacks. En otro lado lo llaman merienda, me parece, ¿no? O unos alimentos intermedios. El número de comidas y la cantidad específica varía de persona en persona, y este es un capítulo impresionante en el libro del poder del metabolismo cuando dice todos somos diferentes. Ahora, no podemos encapsular, y a veces los estudios tradicionales que dicen, mira, ¿sabe qué? Todos tienen que consumir esta cosa. Hey, el cuerpo de cada uno es distinto y me parece que en el mundo no existe un cuerpo igual a otro. Ahora, las rutinas son importantes y eso muchas veces no lo queremos reconocer, pero cuando una persona hace una buena rutina de alimentación, eso es lo que nos va a ayudar a tener un control de nuestro cuerpo. Identifica lo que te funciona para mantener hábitos saludables. Los hábitos alimenticios regulares pueden hacer que sea más fácil evitar los refrigerios poco saludables. Los snacks saludables, ricos en proteínas y fibra, son buenas opciones. Aquí, por ejemplo, yo podría recomendar la marca Oriflame, que nos ofrece los batidos wellness, o también lo que viene a ser el Smart Shake, que puede sustituir a un alimento, a una comida. Entonces, hay que buscar lo que es saludable, lo que te va a ayudar, lo que va a dar beneficio con el paso del tiempo. Si no tienes hambre, no comas solo porque la hora lo dice. Ahora, eso es fundamental también porque a veces
uno dice, ya, llegó la hora a comer. Un momento, el cuerpo también tiene esa capacidad de exigir el momento de su alimentación. En resumen, y para terminar esta pequeña presentación e inicio sobre todo de unas capacitaciones que vamos a tener a lo largo del desarrollo de este club, enfoque metabólico, lo he llamado justamente porque vamos a ver cómo nosotros desarrollamos una alimentación adecuada. Asegura tus nutrientes comiendo de acuerdo a las guías de alimentación para la población peruana o latinoamericana e inspirándote en la alimentación nórdica. Ya como veíamos hay una pirámide y cómo son los alimentos, qué cosas nos aportan, ¿no? Utilice el semáforo para saber qué tipo de alimentos limitar, intercambiar y aumentar. Ahora, una frase bellísima de un libro que acabo de leer, El Club de las 5 de la mañana, que dice, si quieres aprovechar aquello que estás construyendo, no te mueras. Por lo tanto, aprende a cuidar tu salud. Porque si acumulas algo ahora de dinero, cuestión económica, perdiendo tu salud, algún día vas a gastar ese dinero queriendo recuperar tu salud cuando sea demasiado tarde. Al menos 500 gramos de frutas y verduras al día y máximo 70 gramos al día de carne roja. Esta era la regla de oro, 500. Recuerda, llena tu plato con verduras. Encuentra una rutina que funcione para ti. No estés queriendo imponer para que los demás lo hagan como tú lo estás haciendo, sino algo que funcione para ti. Los snacks saludables, ricos en proteína y fibra, pueden ser una buena opción para evitar ultraprocesados. Si no tienes hambre, no comas solo porque la hora lo dice. Ahora, con esto yo te recomiendo que tengas en cuenta que la alimentación es aquello fundamental, ideal. En la mesa comienza, en la mesa termina, es decir, el lugar en donde nosotros nos podemos encontrar fácilmente con otra persona es al momento de comer. Ahora, hay que tratar de hacer que ese lugar sea adecuado para que nosotros podamos darle una calidad de vida. Ahora que se celebra, por ejemplo, cada fiesta a lo largo de todo el año, donde hay una reunión familiar, hay un cumpleaños, hay diferentes motivos sociales que nos reunimos, entonces hay que ver cómo lo estoy dando una calidad, sobre todo, o con una alimentación saludable. Te invito, por lo tanto, si quieres participar mucho más de cerca de estas capacitaciones en el club Enfoque Metabólico que hemos creado, sobre todo pensando para llevar adelante una buena alimentación, una alimentación saludable. Bien, que tengas una excelente jornada y comparte este contenido. Sígueme en este canal y ya nos vemos en una siguiente capacitación.